Hola, les saluda Alfonso Prieto. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hoy estaremos conversando con el escritor y director de cine Héctor Orbegoso, venezolano, radicado en México, donde se encuentra realizando trabajos y desarrollándose. En su carrera como cineasta ha obtenido algunos premios. Jesús TV, producida en el 2009, por ejemplo, ha sido galardonada como la selección oficial del 25º Festival Internacional de Guadalajara en el año 2010. Mención honorífica en el Rochester International Film Festival en New York en el 2010. Primer premio en el Festival Internacional de Cortometrajes del Cusco en Perú, también en el 2010, y la selección oficial del 12º Encuentro Sudamericano de Cine en Marsella, en la región de Marsella, en Francia. Premio a la audiencia en el Chicago Latino Film Festival, eso se lo llevó Bangladesh, también hecho en el 2010. Este premio fue entregado en el 2012, selección oficial del San Diego Latino Film Festival en San Diego, Estados Unidos, 2012, selección oficial del Cinema IC en Finlandia, también 2012, y la selección oficial del 34º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en La Habana, Cuba, 2012. Antes de dar inicio a nuestro episodio de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Les recuerdo también que estamos en Spotify, iTunes, eBooks y Google Podcasts. Sin más, disfruten de mi conversa con Héctor Orbegoso. Saludos, Héctor, bienvenido. Hola, Alfonso, gracias por la invitación, y tengo que aprovechar también para darle las gracias a Jocelyn, que sin ella no estuviéramos aquí, que es como mi hada madrina, y obviamente empezar esto sin darle las gracias sería muy mal agradecido. Eso es correcto, y es una mujer de mucho peso que cuando golpea duro. La conozco, bueno, entonces... Todavía no me he golpeado y no quiero que suceda. Exacto, evitemos. No, de verdad que un abrazo a Jocelyn, la manager en República Dominicana, tanto tuya como mía, porque las veces que puede, entonces le habla a alguien de mí, mira, aquí está este amigo, de verdad que es una persona muy especial y a la cual pues yo respeto y aprecio mucho. Déjame confesarte, Héctor, que hasta hace rato me costaba mencionar tu apellido. No, y te iba a dar las gracias porque lo dijiste bien, y justo cuando ibas a decirlo yo dije, lo dijiste bien, dije, empezamos bien. Epa, pero yo pasé desde Orbegoso, pasé por el Orbegoso, hasta que por fin lo aprendí, Orbegoso. Mira que me lo estudié, pero... No, yo tengo, o sea, mi capacidad de asombro, pues ya no tiene límite. Es impresionante la cantidad de variables que la gente le ha dado, sí, al apellido, que al punto que cuando yo me tengo que dar el nombre, no sé, llego a un edificio y me piden el nombre, digo Héctor Rivera, ya, porque... ya. No, ¿qué? ¿Por qué? No, ya, Obregón. Ojo, perdón al apellido de tu mamá, que no lo nombré en los últimos años. Los apellidos en los últimos años, las mujeres empoderadas. Bueno, yo conozco gente desde hace mucho tiempo, mujeres desde hace muchísimos años, ante esta moda del empoderamiento de la mujer, que yo no es que lo vea como una moda, sino que veo que mucha gente lo utiliza como para eso. Ya hablaban de sus dos apellidos y a veces se quitaban el del esposo, o sea, el apellido de casada nunca existió para ellas porque decían, pero es que esta soy yo, esto es mi naturaleza, Claro. El de otro, eso el día de mañana me dejan y ¿qué? ¿Cómo queda eso? Así. Sí, no, eso, además me pasó hace poco. Fue un momento muy bonito, porque además venía acompañado de otro momento mucho más bonito, que fue cuando nació mi hija hace 4 meses. Hoy está cumpliendo 4 meses. Wow. Cuando nació y nos dieron en la clínica, no te dan un acta de nacimiento, pero sí te dan una hojita que la tengo por ahí. Y la hoja lo que decía era Candosín, el apellido de mi esposa, no decía Orbegoso. Y me pareció tan importante, tan bonito,
y yo dije, sí, es que sí, ¿sabes? Y ahí la tenemos. En algún momento lo montaremos, pero yo siempre bromeo con mi esposa, pero bromeamos en serio porque sí, yo siento que que el apellido del hombre tiene que estar por delante, o Sí. sea, yo más bien creo que, bueno, es una tontería que en algún momento debería cambiar, ¿no? O sea, y Bueno, que más bien debería ser algo incluso hasta de elección, ¿no? O sea, si yo quiero tener el apellido de mi papá primero, pues lo tengo y así, ¿sabes? Aquí en Estados Unidos cuando nació mi hija, de hecho, pues nos entregaron, también nos preguntaron que cuál iba a ser el nombre y cuál iba a ser el apellido. Aquí se estila un solo apellido y generalmente es el paterno, pero usted está, o sea, la persona está en la potestad de decidir con cuál apellido. Si es el apellido de la mamá, si es el apellido del papá. En el caso de mi hija, son los dos apellidos, separados Ah, por un guión. eso está bueno. Eso está bueno porque es una decisión democrática, ¿sabes? O sea, Sí. son los dos y los dos están unidos, o sea, son los dos, dos por uno, básicamente. Bueno, yo te voy a ser sincero, si me hubiesen preguntado no dudaba en responder que sí, pero cuando llegué el papel ya estaba listo. Así que Ah, ok. no tengo problema, no tengo problema. Está bien. Por si acaso mi esposa vaya a decir después que yo la dejé mal parada por aquí. No tengo ningún problema. Está De está hecho, bien. que mi hija tiene un nombre muy largo y los dos apellidos lo hacen más largo que lo tienen que cortar. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar Está bien. de tu trabajo. Eh, en un país de médicos, de ingenieros, de deportistas, politiqueros y miserables corruptos, ¿cómo se decide ser cineasta? Ojo, y hablo de esta gente, de los últimos que mencioné allí, porque tenemos que estar claro que eso es parte de nuestra idiosincrasia lamentable, esa es la parte lamentable, ¿no? Sí. Pero que no tienen ninguna valía en comparación con los cargos que dije, o con las carreras que dije, pero ¿cómo se decide en Venezuela ser cineasta? Eso no es como que muy hippie. Sí, sobre todo porque en Venezuela las opciones para profesionalizar la carrera cineasta no eran muchas, ¿sabes? Entonces a la hora de yo darme cuenta que eso es lo que quería hacer de por vida, uno siempre tiene la sombra de los papás de tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad. Entonces yo era como, ajá, pero ¿y dónde voy a estudiar yo cine? Si bien estaba la escuela de Mérida, que siempre ha sido una maravilla, Ujú. pero yo vivía en Caracas. Y en Caracas estaba en la central, creo que en arte había algún momento de la carrera en la que veía cine, pero quizás estoy equivocado en lo que estoy diciendo, pero yo siento que era un poquito más hacia la teoría, ¿no? O sea, no era, yo creo, y de nuevo, puedo estar equivocado, no sé si agarrabas una cámara y salías a grabar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, no sentí que había una opción como para mí, y si la sabía, no tenía cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso, por un lado, se me hizo como una traba de cuando finalmente llegas a ese momento en tu vida que dices, ah, esto es lo que yo quiero hacer, dices, ajá, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y me di cuenta que era lo que quería hacer porque desde muy pequeño lo que me apasionaba era contar historias y no era que me ponía a echarle cuentos a la gente, sino que era muy introvertido y lo que hacía era que yo me dibujaba mis propios cómics, porque leía muchos cómics y llegó un momento en que si bien el mundo de los cómics es ilimitado, yo quería involucrarme, o sea, yo quería contar cosas que no estaban ahí. Y dibujaba, tenía afortunadamente el don de dibujar que lo heredé de mis padres, los dos son arquitectos, eh, y empecé a dibujar, empecé a hacer esos recuadros que después con el tiempo me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era storyboards, Ujú. estaba haciendo un shooting, ¿no? Lamentablemente eso se perdió, no sé dónde están, pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta, como que hice una, ¿sabes? Como que miré hacia atrás y dije, pero si esto es lo que me ha gustado toda la vida, porque obviamente después fui creciendo, lo poco que crecí, y me enamoré del cine, y me enamoré de las historias, las empecé a entender un poco más allá, ¿sabes? Cuando de repente hablabas con gente, no, es que esta película es maravillosa, y yo, bueno, no tanto. ¿Por qué? Bueno, por esto, y esto me parece que no está bien, y entonces me empecé a dar cuenta que si yo sumaba cómo yo estaba entendiendo las películas en ese momento de mi adolescencia, más
que tenía ese interés y esa pasión por contar historias y dije, sí, o sea, por aquí va la cosa. Y llegué a trabajar a un canal de televisión y por ahí empecé a entrar como en el mundo audiovisual, Ujú. hasta que el mundo audiovisual de televisión se me hizo pequeño porque, de nuevo, tenía ganas de contar historias y claro, en televisión yo estaba en un programa de cine. Entonces lo que hacía era estar empapándome más de cine, pero quería contar historias hasta que llegó el momento de hacer Jesús TV en el 2009, hacerte el cuento corto, y ahí fue que arranqué. Pero básicamente lo que me motivó fue que a mí lo que me gustaba era contar historias y necesitaba la manera de hacerlo. Y así como de pequeño las dibujaba, pues luego en algún momento las empecé a escribir porque en estos días hablamos, me preguntaste que si tenía cámara, yo nunca he tenido cámara, o sea, he tenido cámara fotográfica porque estudié fotografía, Claro. pero nunca tuve cámara de video, entonces nunca tuve cómo grabar esas historias, entonces ¿qué me quedaba? Escribirlas. Entonces ahí también fue como cultivé el tema de ser guionista, porque fue un tema de yo tengo esta urgencia, ¿cómo me la saco? Entonces empecé a escribir, porque bueno, un papel y un lápiz lo tiene cualquiera, y en su momento pues la computadora. Y ya después de ahí, al tener un montón de ideas, pues ya luego me junté con un amigo y terminamos haciendo Jesús TV, y bueno, ya de ahí en adelante, pues todo se fue dando poco a poco. Sabes que me identifico contigo porque este, yo he trabajado, yo estudié una carrera en la universidad, siempre he hecho broma con eso, yo soy contador público, pero conmigo no cuentes, porque nunca ejercí eso. Siempre estuve involucrado con lo de la radio, de eso me mantuve, trabajé, y pues bueno, hasta que salí de Venezuela y tuve que buscar otras cosas para hacer. Pero en un interín de tiempo que no estaba haciendo radio, que no podía hacer radio, estaba vetado, empecé a pintar. Y me di cuenta que a mí la pintura siempre me gustó, pero que no le caía la pintura porque no tenía ese entorno, quizás, aunque mi mamá hizo cursos de pintura y todo, pero por su trabajo no fue dedicada en ese aspecto. Quizás si hubiese sido un poquito más dedicada, no le estoy reclamando nada, mamá, no te estoy reclamando nada. Quizás yo me hubiese involucrado más con la pintura. Pero bueno, todo tiene sus porqués, pero me identifico contigo en eso de que dices que mira, no hallaba de dónde agarrarme para expresar esto que realmente estaba sintiendo, que fue siempre contar historia. Eres hijos de arquitectos. Yo creo que los arquitectos, dentro de esas personas que van a la universidad, perdón, y tienen un título tan importante como es el de ingeniería, medicina, arquitectura, son un poco más bohemios y son un poco más relajados y le permiten a sus hijos como que hacer otras cosas que van más allá de lo que ellos hicieron. O sea, yo jamás he visto un arquitecto, de los pocos que conozco, decirle a su hijo, estudia esta vaina porque esto es lo que te da real. Y Sí, generalmente terminan haciendo otras cosas que no tienen que ver nada con la arquitectura, pero que les sirvió para abrirse un mundo. Y está muy entregado a las artes. Yo siento que el arquitecto va mucho por ahí. sí, y en ese sentido fue una fortuna porque en verdad nunca se entrometieron en eso, ¿sabes? O sea, sí hubo un momento tenso durante mi adolescencia porque se me metió en la cabeza primero ser músico. Entonces agarré una guitarra y me dejé el pelo largo y entonces era metalero, bueno, sigue siendo metalero, lo que pasa es que ahora me corté el pelo. Y entonces ahí sí mi No tiene papá, nada que con problema de cabello, ¿no? Porque... Ok, no. mosca. Pero entonces en ese momento, mi papá que en su adolescencia también pues tuvo su banda de rock, etcétera, etcétera, él sí como que, mira, ya va, si vas a ser músico, o sea, y quieres vivir de esto, te lo digo yo por experiencia, no es tan fácil. Ahí sí tendrías que profesionalizarte, ¿sabes? Ser un músico, pues, ¿sabes? O Claro. sea, Ir al conservatorio, bla, 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 sí, bla. sí, sí, Estudiar, prepararte. claro, entonces pero yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es, ¿sabes?, pegar brincos en una tarima y ya. Entonces, eso se me fue diluyendo y fue como, sí, dándole paso al amor al cine, que siempre, además el amor al cine siempre estuvo, porque mis viejos en la casa siempre existió cine, en esa época en Betamax y luego en VHS, y yo estaba todo el día pegado, viendo Star Wars, viendo los Goonies, viendo un montón de cosas y me las aprendía de arriba abajo y las recitaba y hoy en día también las veo y las puedo, ¿sabes?, decir
línea tras línea. Entonces, la música se fue yendo, ¿sabes? Y dejó solo al cine hasta que llegó el momento en que la vida me dijo, ok, pues te decides o no te decides. Pero entonces, claro, fue como, ajá, pero ¿y cómo le entro? ¿No? Y sobre todo lo que estabas diciendo en Venezuela, que si bien sí tenemos cine, pero vivir del cine en Venezuela, bueno, yo creo que en cualquier lado, pues no es tan fácil, incluso en Hollywood, porque tienes una competencia pues feroz. Pero bueno, afortunadamente me hice camino y yo, bueno, ya 12 años dirigiendo y un poquito más escribiendo, y todavía me siento que tengo 2 días haciéndolo y que tengo por delante un camino impresionante, porque además yo todavía no he podido hacer mi primera película. Entonces, sí, es un camino que yo siento que tiene ya, pues sí, 12 años, pero que en 12 años yo no he hecho una película te hace entender que no es tan fácil. Exacto. ¿No? Afortunadamente he podido vivir de eso porque también está la publicidad y los comerciales, etcétera, etcétera, pero sí, no es una carrera fácil y con esto no quiero desalentar a nadie, pero yo siempre le digo a mi esposa que es una carrera de resistencia, ¿no? O sea, los que no terminan haciendo nada es porque terminan cansándose en la mitad de la carrera, ¿sabes? Pero hay que llegar hasta el final y te toma el tiempo que te tenga que tomar, ¿no? Yo me imagino, hace ratico dijiste antes de esta parte que bueno, que te sentías como un nudo en la garganta cuando por hacer cosas y decirlas y expresarlas. Bueno, volviendo al caso mío, también me pasa, me pican como que los brazos y quiero echar pintura, pero suelto, así como que tira esa Hola. vaina ahí, y ya después voy a ver qué resuelve. Pero entonces a mí me pasa de que no cuento con el espacio adecuado y volvemos a caer en el punto de que no, es que no puedo. Bueno, pero en algún momento quizás eso suceda y ya y te liberas de toda esa vaina. Sueltas cuando te sientas a escribir, por ejemplo, cómo cómo es el proceso. Te sentaste y soltaste y después ensamblaste o nada, te sientas de una vez, hermano, con un café, un whiskycito, una vaina muy aristócrata, perdón, a escribir así, no sé, con una pipa en la boca y tal. ¿Cómo es eso? Bueno, el proceso ha ido evolucionando y madurando con el tiempo porque en un principio sí eran más las ganas y menos la técnica. Entonces sí me sentaba y vomitaba todo lo que tenía y luego poco a poco lo iba como arreglando. Pero con el tiempo y con lo que uno va aprendiendo y con la práctica y con la experiencia, ya me he dado cuenta que para la escritura, al igual que para la dirección, necesitas una planificación que te va a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza luego, porque si tú vas a hacer una peli o un corto o un documental, lo que sea, sin una preproducción, cuando llegues al set vas a estar perdido y no vas a poder hacer nada y vas a perder el tiempo tuyo y de los demás. Mm. En el caso del guión también es igual y con el tiempo, pues, obviamente haciendo cursos, leyendo, viendo, escuchando podcasts, viendo entrevistas con los grandes, te das cuenta que lo mejor es, sí, o sea, vomitas todo eso que tienes por dentro, pero eso, ese primer bosquejo que tienes, lo tienes que ir como puliendo para que te vaya sirviendo para el momento en que ya empiezas a escribir, ¿no? Porque además el guión cinematográfico pues tiene unos pasos anteriores, pues que son el tratamiento, la escaleta, etcétera. Entonces te da como oportunidades para que cuando llegues a escribir ya el guión hayas podido pensar y hayas podido filtrar y hayas podido, sí, como encaminar todo lo que vas a hacer en el guión, ¿no? Cuando vayas a dialogar. Por eso es que cuando te consigues con un guión, un mal guión, tú dices, pero ya va, pero si esto tantas oportunidades que uno tiene para no meter la pata con un guión y que termine filmando cosas que a veces tú dices, no entiendo qué pasó aquí, ¿sabes? Porque incluso luego cuando está en papel lo lee un montón de gente, Claro. ¿sabes? Incluyendo el director, y incluyendo el productor y un montón de Y gente, los los actores, o actores, sea, por eso te digan, mano, mira, pana, esto no está bien, ¿sabes? Incluso, pues, es bien sabido, gente que reescribe en el set. Pero entonces por eso, cuando tú ves algo que no está bien, dices, ya va, pues tenías tantas oportunidades de no meter la pata, para no decir otra palabrota, coño, no puede ser, ¿entiendes? claro. Entonces sí, en mi caso el proceso, sí, siempre hay café, y el proceso que he hecho, sobre todo aquí en México, que ya vamos a cumplir 5 años acá,
eh, antes de la pandemia, lo que hacía era que cada día me iba para un café distinto. Sí, en ese sentido era medio bohemio, pero era como una suerte de tour de probar los cafés de la colonia. La colonia, le dicen a la urbanización aquí en México, que es gigante además. Entonces, aquí en la colonia hay, no sé, 100 cafés diferentes. Entonces me iba todos los días a un café diferente, probaba un café diferente y escribía. Me sentaba ahí y me iba desde la mañana y me regresaba como a las 2 de la tarde. Entonces era como mi trabajo, era como mi horario de oficina, porque además en ese momento no estaba trabajando tanto y dije, bueno, en ese momento me dediqué yo a terminar de escribir el largometraje, terminar de escribir un montón de ideas que tenía, darle orden, y lo que hacía era eso, esa era como mi rutina, pero sí, yo creo que de igual manera uno tiene que tratar de atrapar la idea cuando la tienes para que no se te vaya, sobre todo que me pasa a mí mucho, que yo no me acuerdo que comí ayer, entonces yo tengo que apenas, yo estoy, no sé, en medio de la nada y tengo que, mi esposa, ¿sabes? A veces me ve que me levanto a las 3 de la mañana y escribo algo, me vuelvo a dormir porque se me vino algo y es que si no lo escribo se me va. Entonces sí, y ya después de esa idea, pues va creciendo, voy desarrollándola y de nuevo hago una sinopsis, hago un tratamiento y bla, 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 hasta que termino haciendo el guión. Pero sí es un proceso en donde uno con el tiempo aprende que sí necesitas un orden por más, sí, por más bohemio y por más sensible que uno sea, lo recomendable es que tengas un orden para que sobre todo luego no pierdas tiempo y no le hagas perder tiempo a los demás, Y ¿no? dinero. Sí, claro. En el caso de que en el caso de que el guión finalmente alguien te lo compre o algo, pues sí, ya después Claro. le puedes perder dinero a alguien. Pero mientras no haya dinero de por medio, pues tienes un montón de chance pues para no meter la pata y darle la mejor forma posible. Que de igual manera Hemingway decía que la primera versión de cualquier cosa que escribes es una shit, así lo decía, pero tienes que pasar por esa shit para poder continuar el camino, ¿sabes? Para darte cuenta, por aquí no era, pero mira, de ese primer draft que hice, hay 3 cosas que funcionan. Mi largometraje, pues ya voy por la versión 16, afortunadamente ya está como en vías pareciera que finalmente se va a hacer, pero para llegar a esa versión 16 pasé Claro. o sea, por 7 películas diferentes, o sea, en la misma, ¿sabes? Que personajes que entraron, salieron, no sé, locaciones, un montón de cosas, tramas completas que Te, salieron. te, te haces un recorrido, por ejemplo, o sea, ya sabes de lo que va, hasta 16 veces lo has reescrito. O sea, y ya una vez que tú vas escribiendo, te vas imaginando las escenas de cómo se van a montar, de dónde se van a montar, o escribes y después adaptas y dices, bueno, yo creo que esto queda mejor no en una playa, sino en un río, esta escena. No, es que justo esa planificación es la que te ayuda a entender qué vas a escribir y que cuando no llegues al papel o a la computadora digas, ajá, pero esto pasa en una playa, que para eso tienes o la escaleta o hay una herramienta maravillosa que no la inventó él, pero él se dio cuenta que eso estaba ahí y de alguna manera la patentó. Un guionista que ya murió, que se llama Blake Snyder, tiene un libro que se llama Save the Cat, que está allá atrás. Y él se dio cuenta, de nuevo, esto yo estoy seguro que era algo bien sabido entre los guionistas de toda la vida, pero él dijo, ya va, si creamos una fórmula de esto, pues le vamos a ayudar a muchísima gente de aquí en adelante. Y él, cuando escribió Save the Cat, en ese libro tiene algo que se llama los beats, y los beats básicamente son momentos dentro del guión que tienen que suceder. Por Okay. ejemplo, y cuando vuelvas a ver una película te vas a dar cuenta, y ahora te lo digo, y te van a venir esos flashbacks. Hay un momento en la película donde todo se traba, donde todo se pierde, que es lo que él llama el All is Lost, que es muy cercano al final. Hay un momento en la película donde alguien recibe o una llamada o una notificación o le pasa algo que la vida ¿sabes? Voltea. Se le pone patas para arriba. Entonces, todo ese tipo de momentos que tienen una película, que me atrevería a decir que el 99% de las películas los tienen, o las películas convencionales que tienen una estructura clásica, no una estructura intelectual, ¿sabes? De este cine vietnamita, ¿sabes? Que gana Cannes, que cuando lo ves te quedas, ¿Qué vaina es esta? ¿sabes? Así. Y que te quedas así porque estás viendo una persona así.
en la escena donde no pasa nada, ¿Y donde no hay corte. cuándo lo van a matar? ¿Y cuándo le cortan la cabeza? No, no, o cuándo va a empezar la película. Exacto. Entonces, este tipo lo que hizo fue, con esta maravillosa herramienta, ayudarnos a todos nosotros a que tú tienes una idea y luego esa idea la vas como estirando, ajá, y entonces aquí, esta idea que yo tuve de un tipo, no sé, que se encuentra un tesoro escondido en su apartamento, ajá, entonces aquí el tipo tiene que recibir una llamada o le tiene que pasar algo que la vida le pone patas por arriba, entonces, ¿qué puede ser? Si el tipo está ahí en su apartamento y, bueno, lo llaman y le dicen que, no sé, lo están buscando por que ese tesoro de un mafioso. Coño. Entonces, ¿sabes? Y ahí vas, ahí vas. Entonces, ya una vez que tú terminas de meter en todas esas casillas, ya tú sabes que necesitas que eso pase en el apartamento, que el otro pase en la playa, que el otro pase. Y entonces ya se te hace la vida mucho más fácil a la hora de empezar a dialogar y pasar al próximo paso. Todo gracias a este señor. Pero bueno, antes de él, hay otros autores que de alguna manera se dieron cuenta de esto, pero que no lo hicieron tan didáctico como Blake Snyder. Entonces, sí, ya cuando llegas y escribes interior, departamento, día, ya tú sabes que tiene que ser en el departamento. De repente, en el camino de esas 16 versiones que yo hice, sí, hay algunas que dije, bueno, de repente esto no hace falta, esto lo podemos hacer, sí, esto puede pasar de nuevo en el departamento, no hay por qué sacarlo. Porque ya también empiezas a pensar en, bueno, si esta escena que dura media página pasa en un estadio vacío, coño, no lo voy a hacer eso a los productores, porque me van a decir, Claro. sácalo de ahí porque yo no voy a tener plata, ¿sabes? Si estas dos líneas que se están diciendo estos tipos puede pasar en otro lado, hazme el favor. En el ¿Sabes? estacionamiento, ¿para qué lo vas a meter? ¿Para qué? O sea, Claro, claro. en el estacionamiento, cuando está entrando la gente afuera, o sea, no tienes que pagar $200, claro, por ejemplo, para meterlos a un estadio para una final de un torneo de fútbol, claro, de béisbol. No, hazlo en el estacionamiento que está el mismo gentío. claro, pero además esas son concesiones que uno hace porque además estás comenzando también. Entonces dices, bueno, yo necesito también ofrecer a a los productores que lean mi película, pues un producto que sea bueno, bonito y barato, ¿sabes? Porque no soy Christopher Nolan, ¿sabes? Que voy a pedir, no sé cuántos miles de millones para hacer una película, ¿sabes? Entonces, no, yo necesito que mi guión guste tanto por la historia como por lo que va a costar, porque si no, o sea, si es un número impresionantemente alto, no vas a hacer la película nunca, ¿sabes? Pero actualmente realizar una película, o sea, resulta tan costoso como antes, o ya vemos que tenemos herramientas que se están utilizando para hacerlo. O sea, ya las cámaras fotográficas, por ejemplo, puedes hacer una película con una cámara fotográfica, con un teléfono, con las computadoras. O sea, Sí, sí, obviamente la tecnología ha permitido que los costos bajen. Como por ejemplo, te comenté el otro día que hay un amigo que está haciendo, bueno, creo que ya la terminó, una película donde además participé como guionista y es una película que se hizo por Zoom. Pero ojo, no se grabó por Zoom, sino que todo el crew estaba conectado por Zoom y básicamente lo que sucedía era que a mí me vinieron y me tocaron la puerta aquí en la casa y me dejaron la cámara, me dejaron el audio y ya, dale. ¿Sabes? Y entonces fue después conectarme aquí tal cual a una plataforma de videollamada y el director se conectó, el director de foto, entonces bueno, dale, mueve la cámara para acá, porque además la cámara la conectamos por Zoom, entonces se veía. Ellos veían exactamente lo que la cámara veía, entonces íbamos moviendo y mi esposa actuó y yo estaba aquí ayudando con la cámara, porque además de nuevo yo escribí también en la película y así se hizo la película completa. Entonces obviamente imagínate la cantidad de plata que te ahorras. claro. ¿Sabes? De que porque además se hizo en 3, 4 países, entonces que el director tenga que moverse de un lado para otro, tener que mandar un crew de un país para otro, pues hizo que la película, sí, obviamente sí costó, pero te puedo asegurar que debe haber costado, no sé, el 10% de lo que cuesta una película, menos. Y por cierto, él vive en Nueva York, que tengo que presentarlos, por cierto. Claro, claro, claro que sí, porque está interesantísimo. Cuando me dijiste eso, yo dije, coño, quiero ver este resultado porque se ve bastante interesante. Además que últimamente me he estado involucrando con la fotografía pues de manera autodidacta, aprendiendo. Y una cosa que pasa es
cuando salgo, yo todavía no tengo ese ojo para salir a la calle y fotografiar la fotografía que pensé. Entonces, yo soy un tipo que quizás por mi desconocimiento, precisamente por mi ignorancia en el tema, pero yo me siento frente a la computadora y veo una foto totalmente distinta a lo que vi, y cuando la recorto me queda otra vaina totalmente distinta. Me gusta el resultado, me gusta el resultado, pero ahí es cuando admiro más a toda esta gente. Mira esta Biblia que tengo aquí. O Mm. sea, Bueno. admiro a toda esa gente que pana, o sea, con una cámara de rollito y chaki chaki, sin luz, sin vaina, te tomaban unas escenas que yo digo, o sea, esto es increíble. O sea, estos tipos eran unos duros y nosotros todavía con toda la tecnología que tenemos no le llegamos ni a los tobillos, ¿no? Hablo en mi caso. Eh, el cine independiente tiene un público cautivo, tiene un público allí, pero ese público es rentable. ¿Es un público rentable o se piensa en eso o no se piensa en eso cuando estás produciendo? O sea, tú no estás haciendo una película para que la vean 10 millones de personas. Claro, es que eso también viene dentro del cine independiente. Generalmente el cine independiente no está buscando ser Transformers 5, ¿sabes? El cine independiente está buscando decir algo que quizás eso que quiere transmitir no es para las masas. Entonces, ahí ya de por sí, en la misma concepción del cine independiente, ya está ligado a un público que no es un público masivo, ¿no? A veces sí hay películas independientes que sí tocan una fibra masiva y terminan pues llegando a un montón de gente, que es La lo que vida es pasa. bella, creo que fue un caso particular, ¿no? La vida es bella, una de Yo esas no, películas. no sé si La vida es bella fue una producción independiente, pero justo, o sea, a eso iba. Esas películas independientes que terminan en Sundance o terminan en estos festivales independientes que ya son unos monstruos de festivales y que a esos monstruos de festivales gente como el Oscar, o sea, la Academia, está viendo Claro. sobre ellos. Entonces, obviamente agarran una peliculita, como de repente fue el caso de Little Miss Sunshine en su momento, o Precious, o un montón de películas que son chiquititas, pero que tienen temas que les competen a todo el mundo. Entonces terminan siendo películas chiquititas y terminan en manos de todo el mundo y todo el mundo viéndolas. En el caso ahora de los streaming, pues también. Lo que pasa es que, claro, el streaming pues tiene como esas dos vertientes. Primero, ellos produciendo, que yo no sé si se le pudiera decir de repente a alguien como Netflix que es un estudio independiente, porque sí se ha convertido en un monstruo de estudio, ¿sabes? Uh-huh. O sea, de hacer películas como Irishman o ahorita que estrenaron Mank, pero también a ellos les llegan películas independientes que ellos compran y las ponen en su plataforma. Entonces eso también ha ayudado a que esas películas pequeñas pues lleguen a todo el mundo. Pero yo creo que sí, o sea, la respuesta a tu pregunta es que sí, generalmente ese cine independiente no suele ser muy rentable, ese cine que te deja, Sí. what, no entendí nada, pero de nuevo, puedes tener este cine que es súper intelectual, súper complicado, súper intenso, que lo ven 4 o 5 personas y todos unos al otro dicen, no, qué increíble, qué maravilloso, y que nadie entendió nada. Pero yo siempre he dicho que eso es como un cuento de otro vago más, el humorista venezolano, en el que es un cuento súper cómico porque es un tipo que va a entrevistar al autor de libros más importante del mundo, y cuando lo va a entrevistar el autor le dice, no, mira, es que yo en verdad te voy a confesar algo, yo nunca he escrito nada. ¿Pero y cómo? Dice, no, es que, ¿y cómo hiciste para llegar a donde estás ahorita? No, es que yo lo que hice fue que empecé a visitar un montón de librerías y a reunirme con gente intelectual y les empecé a preguntar que si habían leído los libros de Héctor Orbegoso. Y la gente, por no quedar ignorante, decían, sí, claro, Claro, por no, supuesto. he leído. Entonces el tipo empezó luego a buscarse, empezó a preguntar a las librerías, ¿tiene el libro de Héctor Orbegoso? No. Se nos agotaron, pero ya nos van a llegar, no se preocupe. Entonces el tipo se empezó a crear una fama y el tipo nunca había escrito nada. Y yo siento que hay muchas de esas películas que pasa Claro. así, que nadie las entiende, pero la gente para no caer en ignorante, Uh-huh. pues dice, no, no, eso es una maravilla, eso es impresionante. Sí. Yo, Y yo,
pero brother, esa película no tiene ni pies ni cabeza. A mí me ha pasado que he estado en reuniones donde la gente, yo no soy cinéfilo, yo te lo confieso. Eso sí, me engancha una película, me engancha una serie y me engancha y me la consumo. Y generalmente cuando estoy hablando con los demás y dando mi opinión es totalmente distinta. Y te voy a preguntar cuál eres que era el malo. O sea, va a pasar. Pero siento que, y aquellos los ves, no, pero ¿cómo no vas a saber eso? Entonces a veces me doy cuenta que es precisamente ese punto, que es como para ¿cómo se llama? No salirse de lo convencional, de lo normal, entonces siguen opinando acerca de lo mismo. Yo no, hermano, o sea, estoy pelando bola, pues yo no vi esa vaina de esa manera. O Sí, sea, sí, yo sí, vi fue otro peo, yo entendí otra claro. vaina. Pero es que el arte es subjetivo. Justo iba a eso. O sea, sí, sí, o sea, no tiene por qué gustarte Picasso, ¿sabes? O sea, si no lo entiendes, no lo entendiste y ya. Y lo puedes considerar cuatro rayas sin sentido, como hay otra gente que le parece que es una obra maestra. Y de eso se trata el arte, ¿sabes? Pero de lo que no se trata es de ser un tonto y decir que algo es bueno porque los demás dicen que es bueno. Y yo siento que de eso está muy empapado una parte del cine, ¿sabes? En donde muchos realizadores tienen como, sí, como un grupo de gente alrededor que no entienden nada, pero creen que al opinar y alabar cosas que no tienen sentido, pues entonces están en otro nivel. Entonces, yo en ese tema siempre he sido muy crítico y siempre he sido muy directo y muy rudo. Y a veces caigo mal por eso, porque además de eso, tengo muchos amigos que no. Me acuerdo cuando salió El Árbol de la Vida, que ganó Cannes ese año y que llegó al Oscar, y yo decía, no, o sea, no puede ser, no puede ser, de verdad, o sea, no lo ¿Tú entiendo. sabes quiénes son intensos? Y ahí me van a guindar un poco de gente. Los que estudian comunicación social. Nah, huevo, una heladilla que se ponen con el cine y tal. Y yo. Y bueno, de ahí salen muchos, de ahí salen muchos. Y bueno, el 99% de mis amigos, pues, estudiaron comunicación social y a todos los quiero, pero bueno, a esos amigos míos que se ponen necios con algunas películas, terminamos siempre en un debate amistoso en el cual yo puedo además aprovechar la confianza como para mentarles la madre, pero, pero sí, también, de nuevo, es arte y así como a mí de repente Claro, me claro. puede Cada quien gustar. que valore como quiera valorar y punto. Claro. O sea, así como de repente a mí me puede gustar Star Wars y hay gente que me dice, eres un O nerd, sea, por favor. pues, O sea, ¿sabes? por O favor. sea, está bien si te gusta Malik o si te gusta cualquier otra, otro, no voy a decir nombre, No, no digas nada. otro tonto de esos. El cine, voy a hablar un poquito, ya nos quedan unos minuticos de esta primera parte. El cine, pero está muy interesante. El cine latinoamericano es más abierto ante que, o sea, ¿cómo te explico? A ver, nuestros países son variopintos. O sea, Latinoamérica es muy variopinta y hay muchas cosas que están pasando. Pero yo creo que el cine en algún momento, sobre todo el cine venezolano, fue muy, la monotonía lo abarcó mucho. Siempre eran como que el mismo tema, pobres y ricos, la delincuencia, la prostitución. Estos temas se pueden seguir tocando. Yo no digo que no, pero no de una forma quizás como antes. Era siempre lo mismo y cansaba. Yo creo que el cine venezolano tuvo un pum y tuvo un pum. Precisamente por eso. Sí, sí, y yo todavía no he entendido por qué, porque además también cuando el cine venezolano tuvo como esa época, que siento que fue muy, de repente me estoy equivocando, como por los 80s, ¿sabes? Llegando un poco a los 90, que ojo, sí, habían películas muy buenas, pero sí también hubo una monotonía de temas, ¿no? Pero yo no sé, y de nuevo, porque no tenía digamos, la capacidad de entenderlo por la edad, Mm. pero no sé si pasaba como pasa ahorita de repente aquí en México, que aquí en México la mayoría de las producciones mexicanas son comedias románticas, pero luego que ya tú entras o tratas de entrar a la industria, te das cuenta que se hace eso porque eso es lo que la gente quiere. Mm. ¿Sabes? Entonces yo no sé si pasaba que en ese momento
se me hace difícil pensar que la gente quería ver historias de barrio y de prostitutas y todo lo demás, Sí, a mí también. pero si estaban dando plata para eso, Sí, bueno, quizás, tienes Maku, que fue una película que yo valoro muchísimo, pero también tienes un poco más atrás un documental o sea, tan arrecho como Araya. para ello, Entonces, claro. cuando tú comparas una vaina con la otra, mira, son realidades. Sí, sí, Yo no sí, te sí, sí. discuto que son realidades, pero me estás obviando una que todavía sigue, como es la de Araya, incluso en estos momentos. O sea, se industrializó, todo eso mejoró, se industrializó, pero ahorita la gente está yendo de nuevo a buscar sal, weón, a donde puedes encontrar a las salinas, en Araya y en Sí, otros sí. sitios. Entonces, esa realidad está ahí, pero seguimos creo que, o sea, digo yo, pues, yo sé, creo que hay muchas historias más allá que contar de No, lo que... yo sí creo que de hace 10 15 años para acá, el cine sí, el cine venezolano, bueno, ahora porque básicamente lo asesinaron, o sea, ya no existe, porque obviamente dependía del Estado, y no vamos a entrar en ese tema. Yo tuve la fortuna por ejemplo, Jesús TV y Horas Extras, que fueron mi primer y último corto, o sea, conseguimos financiamiento del SENAC, y eso es algo por lo cual yo estoy muy agradecido de toda la vida. Era un momento diferente, no estaba todo tan politizado, y éramos afortunados de tener un instituto en el cual tú podías concursar para conseguir fondos para hacer cine. Eso no existe ahora, pero yo sí creo que hace 15 años aproximadamente para acá, sí llegó una generación, y creo que yo pertenezco a esa generación en donde nos decidimos hacer otra cosa que no era más de lo mismo, ¿no? Que salieron películas como Puras Joyitas, ¿sabes? Salieron películas, Papita Manito Stone. ¿sabes? Que si bien de repente, o sea, hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero vinieron ¿sabes? Como a romper un poco ese tema, incluso películas como La Distancia Más Larga, Ujú. ¿sabes? Que son Muy buena, películas, muy buena. ¿sabes? Que no son de barrio y tocan otros temas, entonces estuvo muy bien porque sí, hubo un refrescamiento, pero lamentablemente, pues bueno, esa historia se truncó por todo Sí. lo que ya sabemos, pero yo creo que quién sabe si en ese momento, y eso nos lo pudiera responder alguien que vivió y filmó en esa época, si eso era lo que se estaba buscando en ese momento, como así yo aquí salgo y digo, yo llegué a México pensando que en la cartelera iba a encontrar, ¿sabes? Un montón de películas tipo de Iñárritu, del Toro, ¿sabes? Cuarón, y me consigo un montón de comedias románticas y Estoy luego me leyendo doy... este libro de Guillermo Arriaga. Sí, ¿ese cuál es? Este Salvar el Fuego. El nuevo fue premiado. O sea, yo soy lento para leer, ¿no? Es por el tiempo, el trabajo. Pero nada, estoy metido ahí de lleno y eso es historia, es historia que vemos normalmente en la calle, pero está narrado de una forma que, pues, o sea, increíble, increíble. Sí, sí, entonces, pero entonces yo creo que en parte puede ser eso, o sea, luego que uno ya, pues maduras lo poco que he madurado, y te das cuenta que de repente a veces tienes lamentablemente, o sea, si quieres entrar, no es que tienes que vender tu alma, pero también tienes que, bueno, si quieres conseguir dinero para hacer la película, pues si esto es lo que están buscando, pues entonces lamentablemente vas a tener que darle lo que estás buscando, ¿sabes? Y tratar de conseguir como un intermedio, ¿no? No, no, nos quedamos cortos, de verdad te corté la nota ahí, ibas a decir otra cosa, pero No, 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 nos no. quedamos cortísimos porque había preparado, o sea, otras preguntas y precisamente tenía que ver con que si dentro del cine hay valores éticos y que si se trabaja bajo una ideología. Yo, o sea, y me lo estás diciendo de cierta manera. Estás diciendo, bueno, hermano, yo puedo pensar de una forma, pero coño, si llega con la plata para hacer la película, bueno, será así. Sí, ojo, y queda a decisión tuya, ¿no? O sea, a mí no me ha pasado aún, pero básicamente lo que estoy haciendo es yo estoy luchando por hacer mi película, que ojo, mi película tampoco es una película intelectual, porque de nuevo, soy un tipo muy clásico, muy convencional, y que me gusta el cine clásico, convencional, comercial,
Pero por otro lado yo decidí a empezar a escribir películas comerciales para venderlas, ¿sabes? Y que no las hago yo. Y ya, ¿sabes? Y que, bueno, dale, dame plata por esto y que la dirija quien sea. ¿Me explico? Porque, y entonces empiezas también creativamente a meterte en esa onda de, tengo que empezar a pensar en películas comedias románticas porque eso es lo que la gente está buscando, eso es lo que están comprando. Y también si quiero vivir de esto, no puedo ir en contra de esa corriente, ¿sabes? No puedo pensarme en una historia de un indígena que vive en una cueva y sale cada 2 meses cuando va a ir a, no, ¿sabes? No, O no. a lo mejor comienzas por allí y después le vas metiendo eso que es tu esencia. Y el resultado a lo mejor va a ser otro, va a ser interesante más adelante, hasta que te dé el bolsillo y te dé la fuerza para poder hacer una vaina como la que tú habías pensado hace 20 años atrás, hace 10 años atrás. O sea, También, todo, también. por ahí, por la plata baila el mono, ¿no? Dicen. Y hay unos que bailan bien y unos que bailan muy mal. Sí, y yo no sé bailar. Pero déjame decirte, Héctor, que me vacilé Jesús TV. No, hermano. Te digo que fueron, no me acuerdo cuánto es que dura, 20 minutos. Sí, En 20 minutos, o sea, me gustó el cómo fue la vaina, ¿no? En 20 minutos, los primeros 5 me destortillé de la risa. Después, entonces, caí en una vaina y dije, coño, qué arrecho, ¿cómo llevan esto? De Jesús en la TV, las imágenes, cómo fueron, fue genial. Me enamoré de Daniela Vascopé, salió 3 veces y me enamoré de ella de nuevo. Y, y nada, cómo lo cierra, o sea, la forma, de verdad que tomé unas notas por ahí, pero nos vamos a extender muchísimo, pero tengo que felicitarte y no voy a decir más porque la gente tiene que buscar Jesús TV en YouTube para que lo vea, porque tienen que vacilarse esa vaina. Yo no sé por qué no lo conocí. Desde el 2009 esa anda por ahí. Bueno, era el momento. Este era el momento de conocer a Jesús TV. no, ya, Jesús llegó a mi vida. exacto. Y además fue perfecto porque tiene como, no sé, 3, 4 meses que lo subimos a YouTube. O sea, lo subimos a YouTube luego de 11 años. Porque de otra manera, o sea, yo te lo hubiera, o sea, te lo podía mandar por mail para que lo Mm. vieras, pero creo que es muy diferente a verlo en YouTube, ¿sabes? Y que ahora finalmente lo pudimos compartir con todo el mundo. Y bueno, y eso tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando, que siento que fue el momento perfecto, y fíjate, justo hace 11 años, que siento que el cine venezolano empezó a apostar por ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque siento que en otro momento esa historia no hubiera calado o no hubiera conseguido dinero, porque además, si bien mucha gente la disfrutó, otra gente, muy poca afortunadamente, se ofendió y nuestro objetivo nunca era ofender. Claro. Pero bueno, sea como sea, era una historia que quizás no iba a ser fácil conseguir plata, pensábamos nosotros. Pero fíjate que tocaste 2 temas allí. Uno es la parte, o sea, yo sí creo que Jesús viene a la tierra y no tiene una forma, hace un reality show. Y además de eso, o sea, ve lo que dijiste hace ratico, quizás, o sea, en ese momento se estaban abriendo otras ideas, se estaban mostrando otras ideas, se les estaba vendiendo al cine venezolano para que apostaran a eso, y fue básicamente lo que ocurrió con Jesús. Manu, la Sí, única forma de entrarle a esto es por aquí. O sea, sí, sí, olvídese, sí. olvídese de abrir el mar, de caminar sobre el río, de los peces. Olvídese de eso, hermano. Tiene que meterse en la TV. Y si la grabas ahorita, métase en Instagram. Héctor, Así es. cerramos esta primera parte. Vamos y venimos con la segunda parte de Aquí Nadie Nos Conoce. Recuerden que tienen que meterse en YouTube, suscribirse, darle a la campanita ahí para que cada vez que subamos material ustedes lo estén recibiendo. Esto es Aquí Nadie Nos Conoce Podcast y ya venimos con la segunda parte de nuestro episodio de hoy con Héctor. Apréndanse el apellido para que no se confundan. Ya venimos. De vuelta con Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hoy pues compartiendo
con un cineasta venezolano. De verdad que tienen que vacilarse Jesús TV, lo hablamos al final de la primera parte, pero también ha hecho publicidades, ha trabajado en el mundo del mercadeo y muchísimas empresas pues han apostado por su trabajo, así que no dejen de buscarlo. Tiene su página web, ustedes pueden conseguirla por ahí, es Orbegoso, ¿no? Orbegoso. Orbegoso.com, exacto. Exacto. En la página. Exacto. Horbegoso.com. Orbegoso.com. Y en YouTube también pueden conseguir, YouTube además van a conseguir una serie web que hicimos el año pasado. Creo que también en mi página de YouTube está una serie que hicimos por Zoom este año también. Hay un montón de cosas que pueden conseguir. Bueno, buenísimo. Héctor, tienes una cerveza, un vino, un whisky y un ron. Vamos a suponer que vas a celebrar los miados, como decimos en Venezuela, de tu bebé. ¿Quiénes tú crees? O sea, te tocan la puerta de tu casa y y llegan 3 personas, pero tienes solo 4 cosas para servirle y un trago a cada uno, no vengan con mucho. ¿Quiénes serían esas 3 personas a las que le brindarías, o bien sea una cerveza, un vino, un whisky o un ron? Cualquier persona en la vida puedo escoger. O tienen que ser amigos míos. No, o sea, los que tú consideres que en ese momento quisieras que llegaran por esa puerta y tú le darías, mira, tú te mereces una cerveza, tú te mereces este trago de vino y tú este trago de whisky o este trago de ron. ¿Sabes que esta sección estaba preparada como para darle bebida a los que llegaran y que no bebiera el de la casa, pero partida de borrachos la mayoría que terminan bebiendo? O sea, sí que tienes permiso para beber lo que tú quieras también allí. Me hubieras dicho y me traía, que tengo ahí un ron, pero bueno. Bueno, el ron es tuyo, de esto aquí el ron es tuyo. Pero ¿quiénes serían esas personas que llegaran por ahí con quien te encantaría brindar? Lo que pasa es que estoy pensando en 3 personas que en realidad o sea, con quienes yo quisiera compartir la alegría del nacimiento de mi hija, ¿no? Porque, o sea, si fuera a celebrar cualquier otra cosa, o sea, si fuera simplemente sentarme a caerme a rones, a ver, yo nunca he sido muy bebedor, porque soy de esas personas que tienen poca resistencia, pero sí me gusta beber. Y además le he agarrado el ron. Sí, le he agarrado el cariño al ron luego que me fui de Venezuela, porque cuando estaba en Venezuela... Yo tengo una frase aquí que dice que el himno nacional suena bonito después que sales del país. Cuando estás allá adentro, ni lo escuchas. Sí, no, totalmente. Pero ya que estamos jugando pues que puede ser cualquier persona, pero puede ser cualquier persona viva, muerta, lo que como sea. Usted quiere, hermano. Con que a usted le encantaría disfrutar ese momento, brindar por el nacimiento y la vida de su hija. Coño, pues si supieras que yo tengo 3 abuelos muertos. Okay. Y obviamente le debo muchísimo a esos 3 y al que está vivo, acaba de cumplir 91 años. Wow. Y está, pero, o sea, mejor que todos nosotros. Y además dice que fue al médico hace poco y dijo que el médico le preguntó que, ay, ¿cómo haces para estar tan bien? Y le dijo, bueno, yo todos los días me tomo un ron. Entonces, seguir el ejemplo que el abuelo dio. Claro, entonces yo creo que a mí me encantaría, pues, me hubiera encantado que mis abuelos, mis 2 abuelas, la materna y la paterna, y mi abuelo paterno, que son los que ya no están, pues me hubiera encantado con ellos compartir el nacimiento de mi hija. Mi abuelo paterno tomaba cerveza, entonces obviamente le daría una cerveza a él. Mi abuela materna, que era española, pues obviamente le daría el vino. El vinito. Y a mi abuela, sí, a mi abuela paterna, que en realidad ahora que me pongo a pensar, yo nunca la vi bebiendo. Entonces, ¿cuál era la otra opción de bebida? Coño, no, vamos a ponerle a ella porque seguramente un ponche crema se tuvo que haber bebido y por esta época un ponchecito allí para ella. Eso sí. Y para tu abuelo, el que está parado, su Ronaldo. No, por eso no le ofrecí ron a nadie porque ese es de él. Bien.
Bien, me ha gustado esta sección y creo que no la voy a quitar nunca porque la mayoría de las personas con quien he conversado lo han dejado en familia. Y eso me da luces, pues, de pensar de que la familia en el venezolano siempre es papel fundamental, ¿no? Y que te nutre, así sean, como los hayan criado, pero siempre te dejaron un legado que, que ese momento quieres compartirlo con ellos. De verdad que bien por los abuelos, que vivan Sí, los no, abuelos. y además también por eso, cuando empezamos a hablar, que pediste disculpas porque no habías mencionado mi otro apellido, yo suelo siempre poner los dos y no por un tema de sonar, ¿sabes? Tipo, no sé, este tipo tiene dos apellidos, ¿no? Sino porque yo le debo tanto a mis papás como a mi papá como a mi mamá. Claro. ¿Sabes? Y a todos los que vienen detrás de ellos. Entonces, ¿por qué voy a ser tan egoísta de que simplemente soy Héctor Orbegoso? No, yo soy Héctor Orbegoso Rivera, o sea, porque yo soy producto de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos y de todos los que vienen detrás. Entonces, y estoy muy consciente de todo lo que le debo a todos ellos, ¿sabes? Y de las cosas que además heredé de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué cerrar la puerta y decir que solamente soy Héctor Orbegoso, no? O sea, Así es. yo soy Héctor Orbegoso Rivera, así que, pues que beban todos. Eso es. Salud. Así es. Dijiste que en tu juventud fuiste rockero y Sí, que todavía lo sigues siendo. sí. Y que me imagino uno de las vainas más difícil para ti a la hora de producir cine es saber cómo musicalizarlo. 4 temas musicales que tú crees que te han servido de mucho y que te han, de cierta manera, pertenecen al soundtrack de tu vida. Bueno, si supieras que tengo en Spotify un playlist que se llama A Plus, en donde están todas las canciones que me han marcado en mi vida. Y todos los días me voy acordando Y vas de, sumando. de esa canción y voy sumando. Déjame acordarme cuáles están ahí, porque además hay un montón, pero sin duda, y además teniendo muy reciente la muerte de Eddie Van Halen, y que justo me iba a poner hoy mi franela de Eddie Van Halen, pero dije, no, tengo que lucir un poquito más maduro. Y a última hora me puse esto porque además está haciendo frío. Dije, si me pongo la franela me va a dar frío, voy a estar en medio de la conversación pasando frío, me voy a poner un suéter y así me veo como un tipo de 44 años. Exacto. Sí, y cineasta culto. Exacto. Entonces, pues de la discografía de Van Halen en ese playlist creo que tengo dos nada más, extrañamente. Hay una canción que se llama When Is Love de Van Halen, que es de la época de Sammy Hagar, el segundo cantante, que es una canción que toda la vida siempre regreso a ella. Porque además es una canción que es tan bonita y tan bien hecha, perdón, Tranquilo. que sirve como, primero es una canción muy inspiradora, segundo es una canción que trata del amor, la letra dice que el coro pregunta, ¿cómo sé yo cuando es amor? Y el mismo coro te responde, no te lo puedo decir, pero dura para siempre. Mm. Y entonces es muy, muy bonito porque es una canción que es de rock, tiene un riff súper rockero, pero a la vez es como romántica, es como una balada, pero una balada rock, pero no se la puedes poner a una chica en una cita porque tiene guitarra eléctrica Claro. pesada. Entonces, tiene como que todo lo que a mí me gusta de una canción y además tiene un solo increíble y marcó mi vida porque no sé si fue de las primeras canciones que escuché de Van Halen, pero sí estaba en uno de los primeros cassettes que yo compré de Van Halen en el año 88, que es más o menos la época de ese disco. Y esa canción me marcó, porque además mi papá la escuchaba mucho también, entonces era como una manera también de yo relacionarme con, estoy escuchando el rock de mi papá, soy un tipo grande, Ujú, ¿sabes? ujú. Y mi viejo le gustaba mucho el solo de guitarra de esa canción, entonces me relacionaba mucho con él en ese sentido, y de ahí además empezó mi amor hacia Van Halen, y no sabes cómo sufrí cuando se murió hace 2 meses, o Sí. sea, todavía estoy de luto. En ese playlist hay canciones, mira, de Soda Stereo, de Chicago. Hay una canción de Chicago también que es de esa época, porque además esa fue la época que yo empecé a escuchar rock, Ujú. hace más de 30 años. Empecé muy chiquito a escuchar rock.
Hay una canción de Chicago que es un clásico, que es 25 or 6 to 4, que fue uno de los primeros éxitos de Chicago en los 70, pero en el 88 la volvieron a grabar e hicieron una versión moderna, más rockera. Y de nuevo, como fue en el 88 cuando yo empecé a meterme de lleno en el rock, esa canción, que además la escuchaba mucho mi papá, porque él escuchaba mucho Chicago, porque Chicago era rock como de señor, y siempre ha sido así, pero esa canción particularmente no era una balada de Chicago, que Chicago tiene muchas baladas que son maravillosas, pero esta era una canción que era pesada, y yo, coño, qué interesante está esto, y esa canción hoy en día la sigo escuchando y está en ese playlist, y es una canción, de nuevo, que sí, tiene una presencia de guitarra eléctrica muy interesante, pero tiene todas esas melodías que hace que Chicago sea un bandón, y yo los vi aquí en México hace como 3 años, y fue así como, wow. También hay, estoy seguro que me estoy saltando un montón de canciones que quizás cuando terminemos de esta conversa voy a decir, Vas a coño, decir, coño, esta era la que sí, tenía que haber dicho. pero tiene que tener, ahí tiene que estar también presente el rock latinoamericano, y si bien hace poco leí que estaba cumpliendo 30 y pico de años, creo, el primer disco de Sentimiento Muerto. Ujú. Eh, Me acuerdo que otro de los momentos en los cuales yo decidí ser rockero fue muy cómico, y quiero en algún momento escribirlo en un guión. Se hizo un concurso de dibujo en el colegio, cuando yo estaba en primaria, y había que dibujar, yo no me acuerdo si era un concurso dentro del salón, que había que hacer unos dibujos. Yo hice una portada de un disco, y el premio era un vinil. Y cuando gano el concurso, me acuerdo clarito, en la mesa de la profesora habían dos viniles. Uno era el de Sentimiento y uno era el de Madonna, uno de Madonna. Y fue así como ese momento de Matrix tienes la Las pastilla dos azul, partes, exacto. la pastilla azul y la pastilla roja, ¿Cuál y elige? cualquiera de esos dos caminos, pues no vas a volver. Y ahí fue el momento yo dije, ok, o me voy por el pop o me voy por el rock, y sin embargo hoy en día oigo pop más que rock, casi. Y amo Madonna, pero dije, no, Sentimiento Muerto. Coño, Entonces, pero ¿qué colegio estudiaste? Porque, en el Humboldt. porque tenemos dos premios, Sentimiento Muerto, y Anarquía, y por otro lado tenemos a Madonna, que próximamente con un crucifijo se va a masturbar. Sí, exacto, sí, estaba a punto porque sí, era cercano a la época de Like a Prayer. Y ese disco, pues tiene una canción que es una extraña sensación de soledad, que es una maravilla. Sí. Y hace poco escribí un guión que luego deseché, y había una escena del guión en el cual yo quería meter esa canción. Incluso la escribí con esa intención, y me encantaría en algún momento meter alguna canción de Sentimiento, porque además siento que es quizás la banda más importante que ha tenido Venezuela, y que a pesar de que muchos lo consideramos así, siento que no se le ha dado el puesto que merece, ¿sabes? Eran 3 o 4 canciones. Eran cuatro. Ok, me Eran falta cuatro. una. Wow, yo creo que también la última te pudiera nombrar un tema latinoamericano, que también me pegó mucho en su momento, que es una canción de Canción Animal de Soda Stereo, que la agregué hace poco a esa playlist, que Sueles Dejarme Solo, que esa es una canción que, de nuevo, así como la de Van Halen, es una canción que tiene como tantas emociones juntas en un solo tema, Ujú. que además yo la escuchaba cuando era un adolescente y me despechaba, como a la vez me la escuchaba para sentirme energizado, porque son canciones que tienen un poder de riff, un poder de peso increíble, y una letra maravillosa. Y Suele Dejarme Solo no me ha dejado solo nunca. O sea, hoy en día todavía la escucho, y me sigue diciendo lo mismo que cuando tenía, no sé, 18 años, 19.
y así te puedo nombrar un montón más. Ahora me acuerdo canciones de Faith No More, me acuerdo canciones de un montón de cosas, de un montón de bandas que me encantan, de Soundgarden, pues toda la época grunge, pero esas fueron las primeras cuatro que se me vinieron a la mente y que también te habla un poco de que sí, siempre fui muy rockero, no te mencioné nada de metal, Ujú. porque tampoco me quise poner muy extremo, pero bueno, sí, o sea, tuve y sigo teniendo mi época de metalero. Aquí me podías haber visto hace unos días poniéndole yo videos de Metallica a mi bebé, ¿sabes? Como para que vaya entrando en onda. Pero te puedo nombrar esas que son las que me vinieron a la mente porque afortunadamente estoy haciendo yo ese ejercicio de ponerlas todas en un playlist y quien quiera meterse a verlo, ahí está. Nada, Y seguro pues que te vamos a seguir. lo que te dije de la música, que ya llegaron unos músicos ambulantes y ya montaron su concierto aquí atrás. Así que No, bueno, es México, ¿no? Una ciudad, bueno, un país y sobre todo Ciudad de México, una ciudad sonora. totalmente, o sea, es Creo impresionante. que el soundtrack de la vida del mexicano debe ser muy, o sea, muy variopinta también. Me disculpan que me estoy moviendo de ángulo, pero es que la cámara nos echó una. Pero bueno, aquí estamos. Necesitamos cerrar con ella. Ok, aquí estamos. Después resolvemos. Pero sí, México, y que nos faltó hablar en la parte de cine que México fue la catedral del cine latinoamericano durante muchísimo tiempo. Yo siento, no, yo te iba a hacer esa pregunta, pero dije, no lo voy a meter en Honduras porque está en México. Entonces, hablar sobre el cine mexicano, pero yo siento que el cine mexicano bajó muchísimo cuando vemos una película, cuando actuaba Pedro Infante, cuando actuaba en las mismas películas de Cantinflas. Claro, Yo creo que todo se echó a perder cuando colorizaron. Cuando llegó el color a México, creo exacto. que, hermano, se metió el mato en la cueva. No, pero sí hay, incluso yo tengo por ahí un libro de cine mexicano, pero sí, obviamente la edad de oro, la era de oro de cine mexicano, pues es una cosa increíble porque además por lo prolífico que era, o sea, la cantidad de películas que se producían al año era una cosa impresionante y con una calidad impresionante también. Y además la cantidad de talentos que Que habían había. al mismo tiempo, ¿sabes? Pero bueno, todos los cines de todo el mundo tienen Tienen sus etapas y su sus... pin y su pom, como dijimos hace Claro, rato lo de Venezuela. sí, o sea, ya en la época de color sí hay un montón de clásicos, pero obviamente ya todos son como escogidos muy con pinza, ¿no? Pero sí, como te decía, justo ahorita el cine mexicano está pasando por una etapa en donde lo que más consume la gente es comedia romántica, que hay cosas muy buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero es como es la demanda que hay, Sí. ¿no? Entonces, es Igual que así. lo de la parte de los narcos y toda esa vaina que particularmente no veo nada de eso. He visto algunas series, alguna cosa, pero ya cuando me pasa, yo soy de los que si una serie me pasa de 10 capítulos, eso es una novela, y para eso veo Cristal, La Dama de Rosa, Las Claro, Amazonas, mejor veo Las Juanas. Con Las Juanas sí me pueden poner 527,3 capítulos, me lo veo. claro, Así que bueno. claro. Última Sí, sí. parte, Héctor. Ya nos quedan no unas preguntitas. Yo te voy a decir unas palabras y tú de la forma más rapidita, por favor, para que me las respondas. Que bueno, que aquí pudiésemos pasar mucho rato, pero saben cómo es este asunto. Tranquilo. Cuando pasa ya de una hora y pico, la cosa entonces ya me fastidia. Un logro para Héctor. Un logro tener la edad que tengo y seguir trabajando en esto. Lo que ¿No? quieres, Sí. en lo que te O sea, gusta. seguir trabajando en lo que me gusta. A Eso. pesar de que ya me he mudado dos veces de país y nunca he cambiado. O sea, no es que... No has tenido que, mira, voy a lavar platos porque llegué a lavar platos, pues no puedo hacer Exacto. cine todavía. Sí, gracias a Dios, incluso en esta pandemia, que estaba encerrado en casa, o sea, sí sigue siendo un logro. O sea, sigue siendo un logro que a pesar de todo siga trabajando en lo que me gusta. Y bueno,
No se debe considerar un trabajo cuando uno hace lo que le gusta. Exactamente. Lo que nos gusta y ya. Trabajo, hermano, el trabajo. Trabajar es tan maluco que te pagan por eso. Un placer culposo, quizás. Wow. Pues yo creo que es justo lo que estamos hablando de las comedias románticas. Las comedias románticas son un placer, me encantan. O sea, cuando son buenas son una maravilla. O sea, hay unas... Justo hoy terminamos de ver, o sea, volvimos a ver The Holiday, que es una película, porque estamos viendo películas de Navidad ahora, mi esposo y yo. Y The Holiday es una comedia romántica de una mujer, de una directora y guionista que es Nancy Meyers, que esa mujer es una genio. Y todas las comedias románticas que hay hecho son una maravilla. Y de nuevo, sí puede ser un placer culposo, porque claro, eso puede ser un poco una vergüenza, ¿sabes? Para algunos así claro. como no, pero o sea, yo soy fanático de Notting Hill, ¿sabes? Pues de esta misma de Holiday, que es una maravilla, y aquí estaba yo llorando como un tonto con mi esposa viéndola por 18ª vez, ¿sabes? Love Actually, o sea, hay un montón de comedias románticas que son una maravilla, y sí, me gusta mucho, y sí me gustaría en algún momento escribir o incluso dirigir una, pero como las de Nancy Meyers, que son películas que son muy buenas, ¿sabes? Tipo Sleepless in Seattle o... Y hay unas tan malas que no dejas de verlas. Te pasa como esto como los infomerciales. Los infomerciales, a mí en la mañana yo prendí el televisor y estaban esas vainas ahí. Compre la licuadora de Jack LaLanne, no sé qué vaina, las medias, no sé qué, la máquina, el Orbitrex. Y llega un momento y, brother, te levantaste hace 45 minutos, tienes prendido esa vaina, escuchando, ¿qué te pasa? O sea, mientras te vistes y mientras... Y yo, pero, ¿qué es esto? Y llega un momento y que nada, mira, salte de aquí. Última, una foto que digas, ¿cómo es posible que sea yo? Es una foto en donde esté yo veas, o sea, que tú la veas y digas, ¿cómo es posible que esto soy yo? Generalmente con esa foto pasa eso, que uno dice, ¿esto era yo? O era yo. O sea, que me acuerde yo justo de una foto. Exacto, o sea, que la tengas por ahí en un libro de marcalibre, o como decía un abuelo que yo tuve para espantar los ratones. Esta vaina tan fea, hija. No bueno, obviamente de esa época de metalero, o sea, que tenía el pelo por aquí, y mi esposa odia que yo las muestre y que se las muestre ella y que se las muestre a cualquiera. Que sí, yo las veo y digo... De tu época por Sabana Grande. No, ni siquiera por Chacaíto. Por Chacaíto. Que además se le ha puesto, no sé si sabes, bueno, esto lo hacemos mucho entre nuestros amigos y creo que ya se ha escapado de nuestras manos que a los rockeros le dicen chacaiteros también. Chacaiteros, no había escuchado esa. En Chacaíto se reunían todos los rockeros, entonces sí, esa época, sí tengo varias fotos así que yo digo, o sea, que además me recuerda a mi papá diciéndome, chamo, córtate ese pelo, por favor. Y yo, no, estás loco. Esa va a ser la foto que cuando tu hija tenga novio, la pongas en grande en la entrada de la casa, para que el chamo vea que vaina, ese era mi papá. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por decir que sí. Esto en algún momento quizás lo volvemos a repetir porque quedó muchas cosas por hablar, pero de verdad que me encantó. Felicidades para ti, para tu familia. Y agendada tengo a tu esposa. Ya lo tenemos agendado porque con ella tenemos que hablar. Señores, lo importante de esa casa es, no voy a decir el nombre ahorita, pero es la esposa, para no quitarle protagonismo a él. Así es, pero así es. La importante de esa casa es esa señora que ahorita debe estar durmiendo a la bebé. No, está dándole de comer, básicamente, está amamantando. Eso es. Y lo mejor que hay es eso. Nada de fórmula. No, estamos hablando el mismo idioma. Eso es. Porque además tiene 4 meses y ya pesa como 2 toneladas y a punta de pura leche materna. Eso es. Héctor Orbegoso, para no equivocarme. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, brother. Y de nuevo gracias a Jocelyn por habernos juntado y me encantó. Sí, vamos a repetirlos pronto. Seguro que sí. Y si no, cuando le toque a Cindy me meto yo. Eso, también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Fue con Héctor Orbegoso. Pueden seguir su trabajo a través de YouTube, a través de su página web.
A veces nos comemos las S, nos sobran las palabras, las letras. Bueno, aquí está. www.horvegoso, ¿verdad? Ahí se meten, horvegoso.com. Y busquen Jesús TV y busquen todo el material que tiene él colgado en YouTube y en las plataformas. Síganlo, búsquenlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Yo soy Alfonso Prieto. Un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad. 2021 no vamos a hablar del todavía. Bye.